Actualmente unas 15 personas becadas son las que no pueden legalizar sus certificados de estudios en la Universidad Nacional de Asunción debido al paro académico y por eso no pueden firmar el contrato para acceder a la beca Carlos Antonio López. El director del programa de becas anunció que harán una excepción y aún así los beneficiados podrán firmar sus contratos. Unas 15 personas son las afectadas por el paro en la Universidad Nacional de Asunción, quienes no pueden solicitar sus certificados de estudio, requisito indeclinable para firmar el contrato para acceder a las becas Carlos Antonio López. El director de Becal expresó que quienes se encuentren en esta situación podrán presentar esta documentación una vez que las actividades en la UNA se normalicen. Certificamos que el becario presentó todos los documentos a excepción de estos que dependen del rectorado de la UNA. Y con eso poder avanzar con la firma de contrato, que eso habilita a su vez a la reserva del pasaje, a la entrega de beneficios, que también lleva unos días entre que se registra el becario, se tramitan los diferentes beneficios. Entonces, no queremos que esta situación signifique un obstáculo ni para la llegada en tiempo a las universidades, ni mucho menos para la cancelación de la beca. Afirmó que la falta de este documento no generará problemas con las universidades extranjeras. Todos estos becarios ya cuentan con la admisión de la universidad. Es más, las universidades ya confirmaron sus plazas y les están esperando. Justamente a partir de eso también nosotros decidimos hacer este ajuste y canalizar estos casos a través de una constancia. En los próximos meses, unos 100 docentes viajarán a realizar maestrías, mientras que unos 300 alumnos también formarán parte de los beneficiados con estas becas de estudio. Quienes necesiten más información al respecto pueden solicitarla llamando al 021-440-007 o en las oficinas de la Becal en Estrella 345 Casi Chile.